Bueno, muchachos, vamos a hablar un poquito sobre fuerza, ¿no? Las fuerzas son la respuesta a esta pregunta: ¿por qué se mueven los cuerpos? ¿No? Hasta el momento, pues todo lo que hemos visto ha sido para responder esta pregunta de acá, de cómo se mueven los cuerpos. En adelante nos vamos a preocupar por responder esta pregunta, de por qué se mueven los cuerpos. Pero la respuesta a esa pregunta, pues es bastante sencilla, ¿no? Los cuerpos se mueven porque existe, puede ser un objeto, una causa o puede ser un fenómeno, ¿no? Y los vamos a reunir en una sola palabra que la vamos a llamar agente. ¿Listo? Entonces este objeto causa fenómeno empuja o tira de los cuerpos y como resultado puede hacer que los cuerpos se muevan, se puedan detener o que se puedan deformar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la definición de fuerza? Una fuerza pues, es todo agente capaz de cambiar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir en él una deformación, ¿no? Entonces, si el objeto se está moviendo y usted lo empuja en sentido contrario, lo puede detener. Si lo empuja en el mismo sentido, puede hacer que se mueva más rápido. Si un objeto está quieto y usted lo empuja, puede hacer que se mueva. O si la fuerza que se aplica es demasiado para el material del que está hecho el objeto, se puede deformar. ¿Listo? De una manera más técnica, vamos a decir que la fuerza es el resultado de la interacción entre dos o más objetos. ¿Listo? Bueno, ¿en qué unidades vamos a medir la fuerza? En el sistema internacional la vamos a medir en newtons, ¿no? Pero también se puede medir en dinas, kilogramos fuerza y una que casi no se utiliza, que son los gramos fuerza. Bueno, vamos con los newtons. ¿Qué es un newton? Es la fuerza que usted tiene que aplicar para mover un objeto de 1 kilogramo de masa de manera que se mueva con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado, ¿no? Y dicho de manera matemática, lo que acabamos de decir en palabras está aquí, ¿no? La fuerza que usted necesita para mover 1 kilogramo de masa de manera que se mueva con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Eso es un newton. La definición de DINA es muy parecida, pero ya con unidades del sistema CGS, ¿no? Entonces la fuerza que necesitamos para mover un objeto ya no de 1 kilogramo, sino de 1 gramo de masa, de manera que adquiera una aceleración de 1 centímetro sobre segundo al cuadrado. Y aquí está pues escrito de manera matemática lo que es una DINA. ¿Listo? Bueno, ¿qué es el kilogramo fuerza? Es la fuerza con la cual la gravedad de la Tierra atrae a un objeto de 1 kilogramo de masa hacia su superficie. Aquí en esta tabla tenemos las equivalencias, ¿no?, entre las unidades que acabamos de ver. Un newton equivale a 100.000 dinas o 10 a las 5 dinas. 1 kilogramo fuerza equivale aproximadamente a 10 newtons. Una dina, pues aquí está pasado es la equivalencia en newton y 1 kilogramo fuerza la equivalencia en dinas. ¿Cómo se miden las fuerzas, no? Utilizamos un instrumento que se llama dinamómetro, que consiste pues básicamente en un resorte que cuando se le aplica una fuerza el resorte se estira y hacemos una lectura de qué tanto se estira el resorte por la fuerza que aplicamos. Entonces hay tres tipos de dinamómetros: este de resorte, el análogo y el digital. Este de dinamómetro de resorte es el que tenemos en el colegio, ¿no? Aquí podemos ver un resorte y un gancho. Entonces cuando usted tira de este gancho hacia afuera, hace que el resorte se estire. Y aquí tenemos una escala, ¿no?, que nos permite hacer la lectura en newtons o en kilogramos fuerza. De la misma manera funcionan los dinamómetros análogos y los digitales, simplemente que en el análogo la lectura se hace en esta especie de relojito y en el digital pues le da directamente la lectura en la pantalla. ¿Cuáles son los efectos de las fuerzas cuando actúan sobre un cuerpo? Como ya lo mencionamos anteriormente, si el material del objeto no puede resistir la fuerza, pues las fuerzas pueden producir deformaciones en el objeto, pueden hacer que se deforme, ¿no? Si un objeto se encuentra quieto, pueden hacer que se mueva, o si ya se está moviendo, pueden producirle una aceleración, ¿no? Puede hacer que se mueva más rápido o puede detenerlo. Otro efecto que podemos considerar es el giro, ¿no? Cuando usted aplica una fuerza en un objeto, dependiendo de cómo esté ubicado el objeto, puede producir en él un giro.
Aquí, por ejemplo, podemos ver una ficha de dominó ubicada verticalmente sobre el suelo. Y si usted le aplica la fuerza en la parte de arriba, pues hace que la ficha gire de esa manera, ¿no? Entonces a ese giro se le llama torque o se le llama momento. Bueno, vamos a hablar de algunas fuerzas que son las más comunes y que podemos encontrar en la mayoría de nuestras situaciones en el día a día, ¿no? No es que solamente existan esas fuerzas, pero sí son las fuerzas más comunes que podemos encontrar en la mayoría de situaciones, ¿no? Son estas 5 fuerzas: el peso, la fuerza normal, la tensión, la fricción y la fuerza elástica. Vamos a hablar sobre el peso, ¿no? ¿Cómo se define el peso? Es la fuerza con la cual la Tierra o cualquier otro cuerpo celeste o planeta atrae a los objetos hacia su superficie, ¿no? Fuerza con la cual, si usted está en la Tierra, fuerza con la cual la Tierra atrae a los objetos hacia su superficie. Y pues si se encuentra en otro cuerpo celeste, pues siempre y cuando tenga gravedad, pues es la fuerza con la cual ese cuerpo celeste atrae los objetos hacia su superficie. No hay que confundir masa con peso, ¿no? Son dos magnitudes totalmente diferentes. Están relacionadas, pero son diferentes. Entonces aquí tenemos un paralelo entre las dos, ¿no? Entre masa y peso. Comenzando por el símbolo, ¿no? La masa, el símbolo es la M, el peso es la W, porque peso en inglés es weight, ¿no? Y aquí tenemos las características. Entonces ya dijimos, la masa no es una fuerza, en cambio el peso sí es una fuerza. Como la masa no es una fuerza, se mide en kilogramos. El peso, como todas las fuerzas que vamos a ver, se mide en newtons. Todas las fuerzas se miden en newtons. ¿Qué es la masa? La masa nos indica cantidad de materia o cantidad de partículas que componen un cuerpo, ¿no? Si usted, por ejemplo, tiene un lapicero, ese lapicero tiene una cantidad de materia o cantidad de partículas. Y esa cantidad de partículas serán las mismas, ya sea que usted esté en Taminango, o que esté en Estados Unidos, o que esté en la China, o que esté en la Luna. Siempre va a ser la misma cantidad de materia, ¿no? No cambia. El peso. El peso sí es la fuerza con la cual la Tierra atrae a esta cantidad de materia hacia la superficie. ¿Listo? Bueno, la masa de un cuerpo vamos a asumir que nunca cambia, ¿no? Solamente hay una situación en la que cambia la masa si un objeto lograra viajar a velocidades cercanas o a la velocidad de la luz, pero hasta el momento no se ha conseguido. Por esa razón decimos que la masa no cambia. El peso, en cambio, todo el tiempo está cambiando, dependiendo pues del sitio donde usted se encuentre, ¿no? En Taminango la gravedad tiene un valor, en Pasto la gravedad tiene un valor, si se va a Tumaco la gravedad tiene otro valor. Entonces, dependiendo de cuánto valga la gravedad en el lugar donde usted se encuentre, el peso va a cambiar un poco, ¿no? Entonces el peso cambia todo el tiempo. Si usted se va a la Luna, en la Luna la gravedad es la sexta parte de la Tierra, entonces su peso va a cambiar drásticamente. ¿Listo? Bueno, aquí mire, hay algo que sí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos del lenguaje físico, ¿no? Cuando los médicos, ¿listo?, le dicen a usted que su peso es de 50 kilos o su peso es de 60 kilos, pues ellos están hablando en lenguaje médico, ¿no? Para ellos es correcto pues decir que el peso es 60 kilos. Como nosotros en física estamos utilizando lenguaje físico, en lenguaje físico no es correcto decir que su peso es de 60 kilos, porque cuando estamos hablando de kilos estamos hablando de masa, ¿no? Entonces lo correcto en física es decir que su masa es de 60 kilos, no su peso. Su masa es de 60 kilos, porque la masa la medimos en kilogramos. Y si ya queremos hablar de cuánto pesa, entonces esos kilogramos hay que pasarlos a newtons, ¿no? Multiplicándolos por 10. Y entonces esos 60 kilogramos equivalen a 600 newtons. Y entonces ahí sí ya es correcto decir que su peso es 600 newtons. Entonces en física, cuando hablamos de peso, necesariamente tenemos que hablar de newtons, ¿no? Bueno, el peso tiene una fórmula, ¿no? Que es esta fórmula de aquí. Peso es igual a masa por gravedad. O sea, si usted conoce su masa, por ejemplo 60 kilos, la multiplica por la gravedad y ya puede conocer su peso, ¿no? Su peso en newtons, porque el peso es una fuerza. ¿Cómo vamos a dibujar el peso?
El peso se lo representa siempre con un vector vertical, siempre vertical, y dirigido hacia abajo, no importa que el objeto esté inclinado, que esté horizontal, que esté vertical, que esté en el piso, que esté en el aire, ¿no? El peso siempre se lo dibuja verticalmente hacia abajo, porque ese vector le indica cómo caen los objetos si usted los suelta en caída libre. Entonces, ellos nunca caen en diagonal, ellos siempre caen derechito hacia abajo. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un vehículo que está sobre una carretera horizontal. Y entonces en este caso el peso, mire, se lo dibuja desde un puntico en el centro, derechito hacia abajo. Y le ponemos la W para indicar que es peso. Acá, mire, tenemos un objeto que está sobre una superficie inclinada, ¿no? Entonces el carro en este caso está inclinado. Pero, como ya dijimos, el peso siempre se lo dibuja vertical, derechito. No se lo dibuja inclinado, ¿no? Es incorrecto. La gravedad no atrae los objetos a la superficie de esa manera. Siempre los atrae de manera vertical. Aquí tenemos, mire, dos casos, ¿no? Una persona que va a hacer un clavado y está primero en el piso, ¿no? Entonces, obviamente tiene su peso hacia abajo. Cuando ya está en el aire, igual el hecho de que esté en el aire no significa que no tenga peso. Incluso él le está cayendo es justamente por su peso. Entonces también se lo dibuja y de manera vertical hacia abajo. ¿Qué otra aclaración podemos hacer sobre el peso? Bueno, ya para terminar, ¿cómo sabe usted, no, si dibuja el peso o no? Pues se tiene que hacer una pregunta si ese objeto se encuentra en la Tierra o se encuentra en un lugar donde no haya gravedad. Si usted pues, en el enunciado del problema, ¿no?, le están afirmando que el objeto está en la Tierra, pues en la Tierra hay gravedad. Y mientras esté en la Tierra, ese objeto va a tener peso. Aunque esté en el suelo, aunque esté en el aire. Mientras esté en la Tierra, tiene gravedad y por lo tanto ese objeto tiene peso y hay que dibujarlo, ¿no? Ya una excepción en el que usted no dibuja el peso sería de un objeto que se encuentra en el espacio, ¿no? En el espacio donde no hay gravedad. Del resto, pues siempre vamos a dibujar el peso. Y recuérdelo, ¿no? Siempre dibujándolo de manera vertical y hacia abajo, ¿no? Y poniéndole la W para indicar que está hablando de